de que se crea lo que se da o lo que se hace por causa del tabernáculo. Desde el momento que Moisés da la estructura o de que Dios le da la orden, le dice cómo y él lo explica cómo hacerlo. Cuando comienza a hacerse el tabernáculo, hay muchas cosas dentro del tabernáculo que comienzan a usarse y palabras que comienzan a usarse que para ellos ya se sabe que tienen un significado grande. Entonces, para nosotros los vemos, pero pueden pasar desapercibidas porque no las conocemos. Entonces, cuando dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Entonces, cuando ya Juan decide escribir esta carta, tiene que hacer alusión a las dos cosas, no solamente por los nuestros, los judíos, sino también por los de todo el mundo. O sea que Jesús tenía que pasarle algo para poder ser nuestra propiciación y para que nosotros, digamos, poder recibir ese beneficio de la salvación. Recuerden que cada cosa que Jesús hizo ganó algo. Digamos, en su pobreza nos enriqueció, ¿sí ven? Al ser despellejado nos sanó. Entonces, en Gálatas 3, verso 12, 13 y 14, dice que al ser crucificado, en el caso de los judíos, dice que para ellos ganó ser libres de la maldición de la ley. Y para nosotros los gentiles, en el caso de lo que lo explica, dice que ganó poder ser participantes del Espíritu Santo, pues para poderlo recibir. Entonces, cada cosa que Jesús hizo ganó algo para nosotros. Entonces, ¿qué significa lo que es la propiciación? Entonces, es, eh, es una acción agradable a Dios para que Él se mueva a misericordia. Digamos, él crea algo para que se pueda ejecutar lo que es la famosa propiciación. Entonces, ¿qué es el propiciatorio? Propiciatorio. Entonces es algo que es algo propiciatorio, es algo que tiene la virtud de hacer propicio o ser favorable, especialmente ante una divinidad como en el caso lo que es Dios, o sea, algo que facilita. Entonces, en Éxodo, vamos a leerlo, 25:10 al 22, para poderlo entender un poquito más. Dice así. En Éxodo hace referencia a la creación del arca como tal, la creación del arca. Dice, harán también un arca de madera de acacia. La acacia es un tipo de árbol cuya longitud y medida será de 2,5 codos. También harán un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, 2 anillos al otro lado. Y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Dice, y harás un propiciatorio. Ahí digámoslo así, es como la primera vez que se nombra ya públicamente o se deja escrito o se deja relacionado ya en la escritura. Esa palabra que dice ahí, y harás un propiciatorio de oro fino. ¿Sí ven? Entonces, el propiciatorio es algo, es un elemento, ¿sí ven? Y ese elemento tiene un significado, que es lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿sí ven? Entonces, ese elemento que tiene significado, entonces ya podemos decir etimológicamente, ya sé que es que sea propicio, algo propicio. Nosotros casi no utilizamos ese término, que nosotros como que cuando algo se ajusta, decimos, uy, llegó exacto, pero propicio tiene otro significado.
Entonces recuerden que es algo que tiene la virtud de hacer favorable o especialmente recibir un favor de alguien. O sea, de tener esa conexión, de ese favor de conexión, de ese favor de adquirir una misericordia frente a una divinidad. O sea, es algo que facilita. Entonces dice el 17, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Entonces se hacía una cajita, ¿sí ven? Una cajita. Y sobre esa cajita se colocaba una tapa. Entonces estamos hablando de una caja más o menos de 2 metros, porque ahí dice, recuerden que cuando habla de codos, el codo en sí para ellos tiene una medida o una dimensión de 45 centímetros. Harás también, dice, 2 querubines de oro labrados, ¿sí ven? A martillo los harás, o sea, esculpidos a martillo, en los dos extremos del propiciatorio, o sea, sobre ese propiciatorio habían dos ángeles. ¿Listo? Y dice ahí, perdón, dos querubines, perdón, querubines. Dice 19, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio, o sea, la tapita debía tener fundido sobre él, acá en esta parte, digamos, el propiciatorio era una tapa, aquí había un querubín y aquí había otro querubín, pero debían ir fundidos a la tapa. Dice, de una pieza propiciatoria a los dos querubines en sus dos extremos. Y los dos querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, como si estuvieran estirándose así, uno frente al otro. ¿Sí? Sus rostros uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. O sea que el propiciatorio es una tapita. ¿Sí? Entonces se hace como una especie voy a utilizar esto. Y encima se coloca algo que era una tapita, como una caja de 2x2, grandísima, y encima se colocaba la tapa. Ese es el famoso propiciatorio, pero pasaba algo ahí. Dice, pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí dice, mire lo que dice en el 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están en el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, esa propiciación o esa acción agradable a Dios para que Él se mueva a misericordia es, digamos, lo que Dios hace para facilitar como esa comunión entre, en este caso le dice a Moisés, entre usted y yo, y lo que yo le hable a usted, usted se lo va a pasar al pueblo. ¿Sí ven? Entonces, ya sabemos qué es el propiciatorio, la tapita o el propiciatorio es la cubierta del arca del pacto, el arca de la alianza. Esa arca de la alianza, recuerden que por dentro tenía eh, la vara de Aarón que reverdeció, tenía las tablas de la ley, ¿sí? Tenía el maná que cayó del cielo. Entonces, en ese propiciatorio, en esa cubierta de esa arca, significaba que más que una tapa, era un lugar donde Dios permitía que se ofreciera sacrificio para que mediante eso que se hacía, Dios mismo fuera propicio al pecador. O sea, le estaba dando la facilidad de que se acercara, la facilidad que por medio de un arrepentimiento genuino y verdadero se encontrase a paz con Dios. Por eso se llama propiciar o facilitar. Entonces se llevaba la sangre de la víctima y se rociaba hacia el propiciatorio y la justicia de Dios quedaba por sí, por decirlo, satisfecha. Por eso era como que ya era de la manera como Dios recibía esa sangre
de esa víctima que tomaba el lugar de la persona que la llevaba para el sacrificio, y Dios quedaba satisfecho por causa de eso que estaba haciendo la persona, que era un acto muy similar a lo que hoy en día conocemos nosotros como el arrepentimiento, porque si no se hacía de verdad, de corazón, tampoco Dios recibía esa sangre. De hecho, como dice ahí, vamos a leer Levítico 16:14, dice, tomarán luego, Levítico 16:14, dice ahí, tomarán luego de la sangre del becerro, tomarán luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces la sangre. O sea, sobre la tapa se llevaba. Entonces, a ilustrarles un poquito con mis palabras lo que pasaba en el momento de llegar allí, o sea, todo lo que debía pasar para que la sangre llegara hasta esa tapa y que Moisés, en este caso, con el dedito 7 veces rociara sobre esa tapa la sangre de la víctima. Entonces, ¿cómo se hacía? Digamos, nosotros sabemos de que la misma persona, según los sacrificios de Levítico, se había establecido que la persona debía llevar un sacrificio. Y un sacrificio, nótese que no solamente indicaba que tenía que ser, digámoslo así, eh, un cordero, también podía ser un palomino, también podía ser un buey, ¿sí? Ya en caso de los que no tenían recursos favorables, pues entonces llevaban la torta, la flor de harina, entonces también debían llevarla y debían rociar también, debían llevar vino para rociar sobre la torta para hacer todo lo que significaba en sí el acto de llevar la, digamos, la ofrenda o preparar ese holocausto para que Dios lo recibiera. Entonces, digamos, si llevaban un corderito, la persona lo llevaba, nótese que nosotros tenemos los conceptos ahí un poco alterados, porque cuando nosotros leemos y no leemos con detenimiento, pensamos que era el sacerdote el que hacía todo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer la pregunta. Cuando una persona llevaba a la víctima, ya llevaba el corderito, ¿quién mataba el cordero? O sea, según lo que hemos leído. Note que estamos hablando de los sacrificios de Levítico. La persona que llevaba el sacrificio. Exactamente, la persona que llevaba el sacrificio era literalmente quien era el que él mismo llegaba y colocaba su mano sobre el sacrificio y él mismo debía degollar la víctima. ¿Sí me hago entender? Eso es para ilustrar de que nosotros mismos, por causa de nuestros delitos y pecados, nosotros mismos hemos entregado a Jesús. Nosotros mismos fuimos matadores, fuimos entregadores de Jesús. Entonces, cuando ellos llegaban y colocaban su mano sobre la víctima y la degollaban, entonces se recogía esa sangre y ya el sacerdote se encargaba de llevar por sus partes, por ejemplo, en el caso del cordero de Levítico del sacrificio, se llevaba por lo descuartizaba y comenzaba a rendirlo como ofrenda del todo quemada. Después el sacerdote, después de hacer el sacrificio, pasaba al lugar donde era como una copa gigante, lo que era el lavacro, y él llegaba y se lavaba bien, porque como había hecho sacrificio, todo, digamos, había tenido contacto con la víctima. Entonces él llegaba y se lavaba los brazos, todo así, las manos, todo, y después pasaba al siguiente lugar que era, digamos, pasaba de lo que era el lugar del atrio donde se hacían todos los sacrificios, pasaba al lugar santo. El lugar santo, recuerden que estaba el candelero, estaba la mesa de los panes y estaba el altar de incienso. Entonces ahí hacía unos rituales, unos pasos, y posteriormente el que iba a hacer, entraba a ese lugar santísimo
donde en ese lugar santísimo única y exclusivamente estaba el arca del pacto. El arca del pacto era esa cajita con la tapita encima, que era el propiciatorio, donde estaban los dos querubines, el uno frente al otro, tapado con sus manos así, o con sus alas extendidas, mirándose uno frente al otro. Estaban ahí de rodillas, mirándose uno frente al otro, y cuando entraba Moisés o entraba el sumo sacerdote, él debía hacer lo siguiente: cogía esa sangre, que había sido la misma sangre de la víctima que se había traído desde el momento que la persona le colocaba la mano encima y lo degollaba, cogía esa sangre y la llevaba literalmente hasta esa arca. O sea, según la estructura de la literatura de lo que es los sacrificios y conforme se estableció en el tabernáculo, así debía hacerse. Entonces era como ese momento crucial donde Dios estaba recibiendo literalmente, donde le estaba diciendo: yo facilité de que usted viniera acá por causa de la víctima que trajo y estuviera a paz y cuentas conmigo. ¿Sí me hago entender? O sea, y se recibía un beneficio. Digamos, no era solamente, vuelvo y repito, cuando nosotros pensamos en esa propiciación, ¿sí ve? No pensamos lo que significaba en sí la claridad del asunto, por causa de que nunca nosotros hemos vivido bajo la ley y aparte de eso no tenemos el conocimiento de cómo lo hacían. Entonces, ellos miraban los beneficios totales por causa de lo que Dios le había expresado a Moisés, por qué se crearía esa arca y por qué tendría un propiciatorio y qué iba a pasar ahí. Por ejemplo, en el caso de cuando nosotros nos arrepentimos, ya hablando del mediador del nuevo pacto, si yo puedo proceder al arrepentimiento y lo hago de todo corazón, o sea, lo que llaman el arrepentimiento genuino y verdadero, un corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Cuando se hace un sacrificio, literalmente de todo corazón, ¿qué sucede ahí? Eso significa que, perdón, ese arrepentimiento, cuando se hace de todo corazón, significa que a mí me dolió, sentí pena, vergüenza y dolor por haber pecado contra Dios. Entonces, automáticamente, por la fe, la sangre de Jesús se activa. ¿Listo? Eso es lo que es el primer paso, lo que nosotros conocemos de nacer de nuevo, pero sería el primer paso, que sería nacer de agua. Cuando una persona nace de agua, recuerden que tiene primero la implicación de conocer la palabra de Dios y que la palabra de Dios me dice a mí en qué he pecado. ¿Está claro? Posteriormente nosotros nos arrepentimos de todo corazón y ahí es cuando se activa la sangre de Jesús. O sea que para nacer de agua implica la palabra de Dios, implica la sangre de Jesús. Entonces Jesús fue propicio a nosotros para darnos un beneficio. Entonces, en el caso del mediador del nuevo pacto, vamos a mirar los beneficios del arrepentimiento. El beneficio del arrepentimiento es que al activarse la sangre de Jesús sobre nosotros, según lo que dice Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hasta ahí sucede que ese arrepentimiento genuino y verdadero, que posteriormente debe ir acompañado de una verdadera conversión, que es que si yo antes pecaba en mentir, ya no miento, que si antes pecaba en robar, ya no robo. ¿Sí ve? En la famosa conversión. Entonces, en el momento que la persona se está arrepintiendo, el único borrador que puede, valga la redundancia, borrar el libro de las obras o el libro donde están escritas todas las obras o el acta en contra de la sangre de Jesús. O sea que el beneficio del arrepentimiento, si yo fuese un poquito más, digamos, arraigado a la cultura judía, yo pudiese decir, me preguntan: ¿y qué beneficio trae el arrepentimiento? Ah, que el libro de las obras se ha borrado. ¿Sí ven? Ese sería el beneficio más grande. Entonces, en el caso de una persona que va a llevar allá la sangre, o perdón, la víctima, y que sabe que esa víctima va a morir y que van a recoger la sangre y que el sumo sacerdote va a llevar la sangre y 7 veces la va a rociar sobre la tapita del propiciatorio allá hacia los lados, como dice ahí, que debe ser hacia los lados del oriente. Entonces, ahí se muestra de que Dios está dándole algo al hombre, y es que está recibiendo
Dios está recibiendo por medio de ese acto, en ese propiciatorio, que esa persona quedó justificada delante de él. No la justificación que nosotros, porque eso es bueno aclararlo, ¿no? Digamos, si yo presento una justificación como colombiano, estoy presentando una excusa de algo, ¿sí ven? Cuando en la Biblia se habla de justificar, está haciendo referencia a que la persona algo lo presentó a paz y cuentas, o sea, lo justifica en el sentido de esto es como una especie de contabilidad. Tráigame un soporte o justifíqueme por qué hubo ese gasto. Si me hago entender, es como un acto contable. No es excúsese, como nosotros pensamos. Por eso dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros presentamos la justificación, la excusa. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecan, ellos, la justicia propia fue cubrirse con hojas de higuera. Esa es la justicia propia. Pero la justicia de Dios, nótese que cuando ellos ya salen, bueno, los echan del huerto, ellos ya salen vestidos con piel de animales. Entonces, la justicia de Dios es diferente a la justicia del hombre porque la justicia de Dios implica que haya una víctima, que haya derramamiento de sangre. ¿Sí ve? Para justificación, para que él quede satisfecho. La justicia de Dios es que el ser humano queda justificado. Por eso Jesús es nuestra justicia, que otro pagó por mí en el estado contable. Porque como la paga del pecado es la muerte, entonces yo debía pagar con condenación, pero Jesús tomó mi lugar. ¿Sí fue? Por eso fue propicio a nosotros. Vamos a leer lo que dice en Romanos 3:23. Pastor, una pregunta. En ese caso, ¿la justicia es como el medio? Sí, exactamente, es como por misericordia poner algo que pueda conectarse entre el hombre y Dios para poder ser justificado, o sea, para que valga ese sacrificio y valga literalmente la sangre que lleva allí. Sí, se puede decir, sería como una especie de sinónimo, ¿no? Esa facilitación. Entonces vamos a mirar Romanos 3:23 al 25. Dice, así que no solamente a través de la muerte de Jesús, dice, se puede satisfacer la justicia divina. Y por eso es muy importante nosotros, digamos, destacar de que quien provee la propiciación es literalmente Dios. Entonces dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice también en Juan 3:16, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces dice, lo que dice Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa fue la sentencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Por eso dice, y están destituidos porque esa era la causa por haber pecado. Ahora sigue diciendo, siendo justificados, ¿sí ve? Gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, dice ahí, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto por su paciencia los pecados pasados, lo que dice Romanos 3:23 al 25. Entonces note que vuelvo y leo la parte ya final. Y Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, cuando él está explicando, tiene que explicarlo de esa manera porque tiene que pensar en lo que pasaba en los sacrificios, en lo que pasaba en los actos completos del tabernáculo, para entender de que una persona recibía justificación. Entonces, esa propiciación viene por causa, o la etimología de la propiciación viene por causa del acto que se hacía
en el arca del pacto, sobre la tapa que era el propiciatorio, era que si el sumo sacerdote tenía la oportunidad de pasar hasta ese lugar, significaba que Dios estaba recibiendo ese sacrificio, estaba recibiendo esa víctima, estaba recibiendo esa sangre y estaba diciéndole a la persona, le recibo la víctima en lugar suyo y usted y yo quedamos en paz. ¿Sí me hago entender? Estaba facilitando nuevamente de que la persona fuese por medio de esa víctima quedara justa delante de Dios. Entonces, por medio de Jesús, por eso dice en Romanos 3:23 que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano estaba destituido de la gloria de Dios porque esa era la sentencia de la paga por causa del pecado. Pero Dios envió a Jesús como propiciación por causa del acto. Recuerden que se hacía ya sobre la tapa o la cubierta del arca. Y en el caso de nosotros, por medio de la sangre de Jesús, se recibe el mismo acto siempre y cuando el ser humano se arrepienta de verdad, verdad. De lo contrario, esa sangre no entra delante de Dios para justificarme. Entonces, cuando yo, por ejemplo, si yo he llegado a pecar, Señor, perdóname en el nombre de Jesús y siento pena y vergüenza ya conmigo y contigo, de que yo ya sé que no debo decir mentiras, Señor, perdóname en el nombre de Jesús. Entonces, si yo lo hago de todo corazón, con un corazón contrito y humillado, porque me dolió literalmente haber pecado contra Dios, entonces la sangre de Jesús, por medio de su sacrificio, en su propiciación, me presenta justo delante de Dios. Por eso dice que cuando Él fue levantado allá en esa cruz, en ese madero, dice que Él exhibió públicamente los pecados nuestros, o sea, clavó en la cruz el acta que estaba en contra, el acta de los decretos. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, eso significa que Jesús es mi propiciación. ¿Listo? Entonces, por el pecado del hombre, el hombre no podía, nótese que cuando el ser humano, vuelvo y me traslado al tiempo de los sacrificios en el tabernáculo, cuando el hombre llegaba y decía, bueno, yo voy a hacer mi sacrificio, lo llevo, coloco la mano, voy a degollar el sacrificio, se recoge la sangre, hasta ahí llegaba. El acto de, note que el pueblo quedaba afuera, afuera del tabernáculo. Y ellos tenían que vivir alrededor por familias, por tribus. Pero todos hacían el sacrificio en la parte externa ahí del tabernáculo. Y de aquí en adelante solamente estaban entre los sacerdotes y de aquí en adelante entraba lo que era el sumo sacerdote. Digamos, en esas divisiones que habían, en esta entraba, estaba el sacerdote de la orden de Leví y Aarón, aquí estaban los sacerdotes de la misma orden, pero aquí solamente entraba de esta parte aquí al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, solamente entraba el sumo sacerdote. O sea que había una cortina acá, o sea, había un límite, aquí había otro límite y aquí había otro límite. Y entrar aquí tenía que pasar por todo ese proceso, por todos esos medios o esas cortinas para llegar hasta aquí. Entonces, ¿qué sucede con Jesús? ¿Sí ven? Les voy a explicarles un poquito. Dice que por el pecado del hombre, ¿sí ven? O sea, no puede acercarse a Dios porque Dios es santo. Y leemos en la escritura que dice en Levíticos que había un velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero también vemos que Dios mismo permitió por su misericordia y amor que el sacerdote se acercara un día al año a ese lugar santísimo. Esto es para poder acercarlo a él. O sea, era como decir, por esta causa, por esa propiciación, por los sacrificios que se hicieron, por el derramamiento de sangre para estar justo delante de Dios, era como decir, era la cercanía más grande que el hombre podía tener entre Dios y él. O sea, se veía la separación tan tremenda. Entonces,
Nótese, voy a leer lo que dice Levítico 16:22, dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. O sea, estaba limitado el poder entrar allí, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, lo que se había explicado, o sea, ya conocemos que eso ya en hebreo era la famosa Shekinah. Ahora, al venir Jesús, el camino vivo y nuevo, para poder ir al Padre, o sea, cuando Él viene, ¿qué significa esto? Cuando ya viene Jesús, literalmente, en ese camino vivo y nuevo, podemos entrar en su presencia, no solamente una vez, sino en cualquier momento. O sea, no solamente un día al año ni pocas veces, sino en cualquier momento. ¿Qué sucede? Acá les voy a explicar algo que espero que me presten atención. Voy a leerles Hebreos 10, 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Sí nota lo que le explica? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Si nota que cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga, no se rasga de abajo hacia arriba, sino se rasga de arriba hacia abajo. Vuelvo y repito, el velo del templo, cuando ustedes miran el registro, no dice que se rasgó de abajo hacia arriba, sino que se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Listo? Entonces, teniendo libertad para entrar en su lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, esa propiciación, ¿sí ve? Ese velo era o significaba que el acceso era restringido a la presencia de Dios y fue roto al morir Jesús en la cruz, cuando Él literalmente expiró, lo que significa que el acceso de entrada a la presencia de Dios está habilitada nuevamente y de una vez y para siempre. Por eso cuando dice Mateo 27:51, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, ese propiciatorio tenía un significado donde la persona llevaba desde el inicio una víctima, se recogía la sangre, se hacían todos los pasos hasta llegar allí y Dios permitía que la persona quedara justificada por ese sacrificio, por el derramamiento de esa sangre. O sea, recibía esa sangre como un acto de amor en haber facilitado que esa persona lo hiciera para acercarse a Dios, para decirle, perdónenme. ¿Listo? Ahora, en el caso de Jesús, ustedes recuerdan que la escritura dice que muchos salieron dándose golpes de pecho después de que Jesús muere y rasgaban sus vestidos. Y esto está hablando más que todo de los sacerdotes que quedaban rindiendo los rituales dentro del, digamos, dentro del templo. ¿Por qué dentro del templo? También esto es bueno explicarlo porque muchas veces no entendemos por qué había un templo. Primero se hace el tabernáculo. Dios dio la orden del tabernáculo y así se vivió por mucho tiempo, sobre todo en el desierto, en el tabernáculo. ¿Listo? Se siguió llevando ya la tierra prometida cuando pasa en el tabernáculo, pero cuando aparecen los famosos reyes, recuerden que el primer rey fue Saúl, después de Saúl fue David, digamos que secundados por el profeta. Bueno, no secundados porque ellos tenían que vivir bajo la orden que Dios les diera por medio de los profetas. Y en este caso era Samuel. Y Samuel alcanzó a tener los primeros vestigios, digamos, del mandato de Salomón. Entonces, los primeros, los tres reyes puestos por Dios, fue primero Saúl, después David, después Salomón. Pero noté que David tenía el oro para construir el templo.
y Dios no le permite a David construir el templo sino a Salomón. Y le dice, ¿por qué no? ¿Por qué tus manos están manchadas de sangre? Porque David fue un rey de guerra. Note que Salomón no se habla de que en ningún lugar se registra de las batallas que él haya librado, porque Salomón fue más que todo un rey tranquilo, un rey de paz, un rey que se encargó de prosperar la nación. Ahora, ese mismo tabernáculo que hace Salomón, lo traduce en un lugar fijo y forma lo que es un templo. ¿Está claro? El templo es la misma viva representación de lo que era el tabernáculo, pero ya en un lugar fijo. ¿Sí me hago entender por qué? Porque ellos ya quedaban ahí, ya no se iban a trasladar por el mundo. Entonces no se necesitaba que se llevara un tabernáculo para armar y desarmar. Entonces ya podía Salomón poder construir un templo de la misma estructura y de la misma manera como lo era el tabernáculo, pero ya puesto en un lugar fijo. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ese mismo templo fue destruido una vez, se reconstruye o se reforma en la época de Esdras y Nehemías, si lo recuerdan, vuelve y se deja tal como está. Y ese mismo templo que vuelve y reforma Esdras y Nehemías y restablecen los cultos, los servicios, los sacrificios, todo. Es el mismo templo que está cuando muere Jesús, ¿sí ve? Es el mismo templo cuando llega Jesús allá, indignado porque estaban haciendo mercadería con los sacrificios, con los animales que ya ni siquiera tomaban en cuenta de que los tenían que preparar, sino ya los llevaban a la persona como una manera de facilismo para no tener que subirlo, y lo estaban haciendo era negocio. Lleve el cordero para el sacrificio a tanto, lleve los palominos, la torta, pero no tenían cuidado si iba preparado como lo habían establecido en Levítico. Entonces note que él hizo una cuerda con unos azotes con una cuerda y güey, sacó a los animales de allá. Y es cuando él se indigna y dice que el celo de tu casa me consume. Y dijo, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones o cuna de ladrones. Ese templo, el cual hace referencia ahí, es el mismo templo que había dejado inicialmente Salomón en el mismo lugar, en la misma estructura, que había sido saqueado, donde ya Filistea había muchas veces, ya hasta vivían en la casa de los judíos, que Esdras y Nehemías vuelven y lo reconstruyen y restablecen todos el orden de los sacrificios, el orden de los sacerdotes, todo igual como se estableció en Levítico, o la orden que le dio Dios a Moisés, se restablece todo. Y en ese mismo templo que dejó Salomón, que fue reformado por Esdras y Nehemías, seguía también ese velo y seguía el arca de la alianza en ese templo. Entonces, cuando los sacerdotes hacían los sacrificios, tenían que hacer todos los procesos igualitos como los hacían en el tabernáculo. Entonces, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque el velo del templo se rasgó. Sigamos, nótese que le dice Jesús a Moisés que le diga a Aarón, vuelvo y lo leo, por aquí está. En Levítico 16:22 le dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. O sea, si llegaba a aparecer la presencia de Dios sobre esa nube, literalmente, eso era lo que iba a pasar, iba a morir. Cuando viniera la nube y reposara la Shekinah, la gloria de Dios, y si Aarón estaba ahí, moría por la misma santidad que Dios tenía. Entonces no era una sentencia, sino era por causa de la santidad. Ahora, desde el momento que el sacerdote entraba aquí a hacer el sacrificio, todo lo que iba al lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, iba amarrado con una cuerdita y tenía el traje como unas campanitas, como unos cascabelitos que sonaban, donde las personas afuera estaban oyendo que cuando el sacerdote se movía, esos cascabelitos sonaban y sabían que estaba vivo. Cuando dejaban de sonar significaba que había muerto por causa de la presencia de Dios, porque él había entrado en pecado. O sea, él había chocado el pecado con la santidad, y obviamente la persona que entrara, si fuera
el sacerdote o el sumo sacerdote iba a morir. Entonces no podían entrar a sacarlo allá porque la gloria de Dios era tan inmensa en su santidad que ellos debían jalar esa cuerda o o si ese lacito lo jalaban sacando al sacerdote arrastrado hasta el atrio. No hay registros que haya pasado, pero literalmente eso llegaría a suceder donde un sacerdote no hiciera sacrificios primero por él mismo, según lo que dice Hebreos. Entonces, cuando el velo del templo se rasgó, ojo lo que les voy a decir acá, cuando el velo del templo se rasgó, después de que Jesús muere, ¿cuál sería la evidencia más grande para un sacerdote en el momento que tembló y el velo se rasga? El que quedaron expuestos frente al arca, frente al propiciatorio, mirarlo directamente y seguir con vida. El derecho era que ellos cayesen muertos. Pero cuando el velo se rasga de arriba hacia abajo y queda expuesta el arca frente a ellos, que eso no podía pasar, lo primero que habían pensado es, aquí nos morimos todos, pero si no se murieron, ojo, si no se murieron, ¿cuál fue la reacción de ellos? Si nosotros estamos vivos, significa que Jesús, el que crucificamos, el que hicimos matar, si era hijo de Dios. ¿Qué hicimos? Entonces ellos salían mal y rasgaban sus vestiduras en señal de duelo, de dolor, de haber entendido. Por eso muchos sacerdotes llegaron a creer al verse que no se murieron porque quedó expuesta la tapa, quedó expuesta el arca, esa propiciación. Entonces, ¿qué entendieron ellos? Jesús nos facilitó y fue la propiciación por nuestros pecados. Ahora ya no había necesidad de tener esos velos. Ya de ahí en adelante, según lo que dice Hebreos, se puede entrar, mire, en oración cuando yo le digo, si yo digo en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que de una manera especial bendigas a Rode, a Ana, a Faber, a Elina, a Francia, a Gilberto, a Lorena, Señor, bendícelos espiritual, física, material, económicamente. Estoy entrando por causa de la justificación, por causa de la propiciación. Y Dios permitió que al estar justificados yo esté entrando directamente a la presencia de Dios, a ese lugar santísimo en oración, todas las veces que quiera. ¿No nos parece algo espectacular? Claro, pastor, muy maravilloso. Imagínense, Amén, amén. esto es Pastor, algo, una pregunta. ¿Esa entrada también al Santísimo se puede hacer para pedir perdón por los pecados? es que desde el momento mismo de oración usted puede hacerlo. ¿Y ya se estaría obviando lo que hace en la iglesia tradicional el sacerdote? Es que según lo que dice Hebreos, esa es una buena pregunta, hermano Gilberto, según lo que dice Hebreos, ojo lo que dice Hebreos. Hebreos nos explica de que el orden sacerdotal de los sacrificios de aquí en el lugar santo, el lugar santísimo, en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo tenía que ser de la orden de Leví de Aarón. ¿Qué sucede frente a esto? A mí me parece tan, o sea, si yo lo logro entender, por ejemplo, como dice Amparito, me erizo de solo pensarlo, porque es que entenderlo es algo, esto es un misterio muy grande. Y entender esto, el solo hecho que yo no sea judío, el solo hecho de que yo no haya nacido allí, que no haya practicado eso, y que solamente al doblar mis rodillas o al sentarme en oración y hacerlo de todo corazón entre al mismo lugar santísimo, para mí esto es muy grande. Desde ahí ya debe ir preparada mi mente, mi alma, mi corazón, mi ser. Debo ir preparado en fe de saber que estoy entrando a un lugar en plena certidumbre de fe, de que ya no necesito ningún proceso de esos para llegar a la presencia de Dios. Mire, hermano Gilberto, si yo me arrepiento de todo corazón, estoy entrando al lugar santísimo de la misma manera como entraba el sumo sacerdote diciendo, mire la sangre de Jesús,
como si estuviera rociando con el dedito 7 veces. La sangre de Jesús es la que me está justificando delante de usted. Yo recibo ese sacrificio y usted me recibe a mí para que yo pueda ser perdonado por usted. Entonces, ¿qué significa? Ya quedé justo delante de Dios por causa de esa propiciación que fue Jesús para mí. Ya quedé justificado delante de Dios que ya otro pagó el precio de mi pecado por mí. Ya hubo alguien que hizo ese medio, facilitó eso. ¿Está claro? Entonces, ¿qué sucede, hermano Gilberto? Antes toda esa labor lo hacían los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Entonces, si un sumo sacerdote o un sacerdote de la orden de Aarón o de Leví querían, digamos, ya la única manera de suceder ese sacerdote era porque el sacerdote antiguo ya iba a morir. Entonces, ese sacerdote apenas muriera ese sacerdote, ¿qué sucedía con qué? Con el sacerdote de la misma orden de Leví y de Aarón, de la misma familia? ¿Qué sucedía con ellos? Literalmente, ellos a partir de ese momento, a partir de ese instante, recibían las vestiduras y mientras él estuviera vivo, seguía haciendo los rituales. Y si venía otro tercero, significaba que ese segundo debía morir para que el tercero sucediera el trono. Y si había otro cuarto, significaba que el tercero debía morir para que ese cuarto sucediera el trono. O sea, la única manera de... Note que cada sacerdote debía pasarle las vestiduras al otro en el momento que el sacerdote antiguo muriera. Eso era por sucesión, esa era porque era el sucesor. Ahora en el caso de Jesús, Jesús viene de un orden sacerdotal diferente, se toma en un orden diferente al de Aarón y al de Leví. Y ese orden sacerdotal es según el orden sacerdotal, según Melquisedec. ¿Sí ven? Se toma de un orden diferente. ¿Sí ven? Por eso habla de Melquisedec, rey de Salem, que fue sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, Jesús viene, digamos, aquí está la orden de Aarón y de Leví, y Jesús viene, Dios, y pasa por arriba y toma este orden sacerdotal de Melquisedec y se lo pasa a Jesús. Porque según lo que dice Hebreos, en Hebreos nos explica literalmente que ese orden sacerdotal de Jesús, hasta ahí llega el orden sacerdotal humano de Leví y de Aarón. Ya no hay más sacerdotes. ¿Por qué? Porque como ya este sacerdote quedó vivo y está vivo, fue resucitado y hereda ese sacerdocio según Melquisedec, entonces este sacerdote está vivo para siempre. Entonces, como ya no muere, ya no hay a quien sucederle el derecho. ¿Sí me hago entender, hermano Gilberto? Sí, pastor, mi pregunta también es, entonces, ¿por qué la iglesia tradicional prevalece en eso? Bueno, ahí sí le respondo de esta manera porque ahí sí tocaría preguntarle a ellos qué está pasando. ¿Sí me hago entender? Sí, Porque señor. ahí ya no deberían haber más órdenes sacerdotales. Ya no deberían existir. ¿Sí me hago entender? Pues Pero de todas maneras, pastor, yo le pudiese responder, hermano Gilberto, y que pues eso les pasa por no leer. sí, pastor, yo le iba a decir eso. Precisamente es porque no se les ha caído el velo y están haciendo como se hacía antiguamente. O sea, que no han entrado en el nuevo pacto. Pero ni siquiera se hace como se hacía antiguamente, porque se Están está pensando que el sacerdote es el por mediador y el ignorancia. sacerdote es el que le dice cómo al cual, o sea, supuestamente el sacerdote es el que le da la sentencia a la persona, diga esto, haga este sacrificio y ya, si yo te absuelvo, porque ellos lo dicen así, yo no, eso no se puede hacer, ni siquiera eso fue, así fue diseñado los sacerdotes para hacer eso. Note que los sacerdotes antiguos, conforme el modelo original, es que el sacerdote debía literalmente llevar sacrificio por él mismo primero y después por el pueblo, pero él no era mediador. Y ¿Sí? tampoco tenía la capacidad de perdonar ni de absolver No, pecados ni de no, borrador. no, solamente era
el que Dios utilizaba para decir, miren, todo esto que está pasando aquí, desde el sacrificio hasta el lugar santísimo, es que ustedes no se me pueden acercar mucho, aún por amor a ustedes. Entonces eso fue lo mismo que ocurrió con Jesús, la víctima. Por medio del sacrificio de Jesús, Dios es propicio al pecador que cree lo que pasó con Jesús, porque la demanda de la justicia fue satisfecha por el derramamiento de la sangre de Jesús. Y Jesús, como dice en primera carta de Juan 1:22, que fue lo que leímos al inicio, donde dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que Jesús permite que todo el mundo pueda entrar a ese lugar santísimo por medio del sacrificio que Él hizo. Espectacular eso, ¿cierto? Amén, sí, Señor. Dice ahí, en esto consiste el amor de Dios, ¿no? También primera carta de Juan, voy a leerlo hasta aquí, 4:10, primera carta de Juan 4:10. Dice, y en eso consiste el amor, ¿no? No en que hayamos nosotros amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí ve? En Romanos 3:25, ¿qué dice? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Listo? Entonces, vale la pena recalcar que es Dios mismo en su infinita misericordia quien provee literalmente ese acto. Es Dios quien lo hace. ¿Sí ve? Dios es quien provee o facilita o es propicio para que haya esa reconciliación entre el hombre y él. ¿Sí ve? Entonces, él es, digamos, podríamos afirmar que el gran beneficio de la propiciación es entrar nuevamente en comunión con Dios. O sea, si no es por eso, no pudiésemos entrar en comunión plena con Dios, que en oración entremos al lugar santísimo. Y eso solamente fue a través del sacrificio de Jesús como la víctima y su sangre derramada para que pudiésemos acercarnos confiadamente, como dice ahí, al trono de gracia. ¿Listo? Entonces, hay otro paso que se da ahí, que es la famosa expiación. ¿Sí ve? Entonces ya miramos lo que es la propiciación por causa de que entendimos qué fue lo que facilitó Dios para estar en comunión con Él. Pero hay otra parte que digamos, la expiación, ¿cierto? La expiación es un concepto básico para, digamos así, eliminar los obstáculos que impiden que determinadas deidades sean favorables o propicias para con el ser humano. ¿Sí ve? En el Antiguo Testamento se halla continuamente el término expiación, pero nunca propiciación. ¿Sí ve? Solamente habla de lo que era en el arca. Entonces, en Éxodo 25:17, vamos a leerlo. Dice, y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y su anchura de codo y medio. Entonces, en Romanos sabemos que Jesús, ¿sí ve? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia al pasado por alto los pecados, ¿sí ve? Entonces, está diciendo que en qué consiste la propiciación, que es por causa del amor que Dios nos tuvo. ¿Listo? Entonces, para poder expiar los pecados nuestros, tenía que sufrir el castigo. Entonces, aquí todo va de la mano conforme se llevaba a la víctima en el tabernáculo. Entonces, Jesús debía en sí llevar ese castigo, que es la única manera de quitar ese obstáculo, ¿cierto? Expiar, ¿sí? O el efecto de expiar, sufrir el castigo por haber cometido una falta o una culpa. O sea, en otras palabras, es como que por medio de Jesús se puede purificar algo que por causa del pecado se había hecho profano. ¿Se me hago entender? O sea, se había dañado, se había manchado. Entonces, en el momento de expiar, se hace la remoción de la culpa, o sea, se quita la culpa del pecado a través de un tercero. O sea, un sujeto
que toma la posición del que debía llevar el castigo. Entonces es un sujeto culpable que tenía culpa por causa de otro, queda absuelto de cualquier pena, de cualquier sentencia, por medio de un objeto, por medio de un animal o un chivo, lo que nosotros conocemos como el chivo expiatorio, u otra persona en el caso nuestro. Entonces, digamos, en el caso de la expiación para los judíos, en el término de la palabra de ellos que utilizan, o el chivo expiatorio, o expiar, o el kippur, entonces equivale en el arameo a borrar, lo mismo que es borrar, o la raíz de borrar o cubrir, ¿sí ve? Entonces el día de la expiación, según Levítico en el capítulo 16, cuando hace toda la referencia a la expiación, el día de la expiación era un día muy importante para los judíos, ¿sí ven? Era muy, muy importante. Por eso todo el tiempo en Levítico está hablando Dios acerca de que debían llevar 2 machos para la expiación, para que pudiesen llevarse, para que se recibiese esa sangre y poderla llevar frente al propiciatorio y la persona quedar justificada. Entonces, eso significa que la expiación, ¿sí ven?, y la propiciación van de la mano. Son dos actos totalmente plenos. Entonces voy a explicar esta última parte, si te lo dejamos hasta ahí, porque si no queda mucho conocimiento y no va a ser fácil digerir. Entonces voy a terminar leyendo el capítulo 16, porque yo sé que van a hacerme preguntas, y aquí esas preguntas pues voy a tratar de una vez resolverlas. ¿Listo? Dice 16:1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, y con esto entrará Aarón al santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, se ceñirá de cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se han de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para expiación. ¿Sí nota? Y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Esa era la labor que se hacía primero, lo que decía el hermano Gilberto. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. ¿Sí ve? Es un término que también hay que entenderlo. ¿Qué significaba eso? Y hará traer a Aarón un macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá para expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual no cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego y a la sangre del becerro y rocerá con su dedo en el propiciatorio al lado oriental hacia el propiciatorio, y esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Entonces, si notan que hablan del famoso Azazel, y muchas personas dicen, ¿qué es eso? Entonces, vemos que a Dios no le agrada este tipo de sacrificios. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Sí ven? Dice según Hebreos 10:6. Diciendo: primero sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales
se ofrecen según la ley. Y después dice, por esa causa me preparo pueblo. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Recuerden que quedamos en ese famoso Azazel. ¿Qué sucede con el famoso Azazel? Era un becerrito. Digamos, se llevaban dos. Como dice, hay dos carneritos. Cuando se llevaban los dos y el sacrificio no se llevaba, por decirlo así, de todo corazón, de verdad, verdad, como sabemos hoy que debe ser con un corazón contrito y humillado, si no se lleva así, pues no se recibe y no es acepto delante de Dios. ¿Está claro? ¿Está ahí? Entonces, como en el tabernáculo, para los sacrificios no se podía determinar si era de todo corazón o no, entonces para que la persona fuese literalmente, pudiese ser redimida y expiada, de que saber de que fue alguien que tomó el lugar y fue la víctima. El sacerdote en sus pectorales tenía dos piedritas que eran las piedritas era como una bolsita aquí de Orín y Tumín, que eran sobre los cuales habla de que echaban suertes. La suerte era porque si se llevaban dos becerritos y se le echaba sobre el primero, si ese becerrito se echaba y decía listo, es acepto porque la piedrita cayó a la que es, cayó a favor del becerro, entonces este es acepto delante de Jehová. ¿Sí ve? Y el otro becerrito o el otro carnerito se llevaba para el holocausto. Pero ahora bien, en el caso del Azazel, era porque ese becerrito, que era duro el asunto, porque significaba que la persona no lo hizo en un acto puro, en un acto pleno, no lo hizo legítimo, no lo hizo legal. Entonces Dios tomaba, escuchen bien, Dios tomaba ese becerro y permitía que el sacerdote fuera allá y decía, no, no lo trae como es, no es acepto. Entonces los llevaban y lo sacrificaban y lo dejaban por allá fuera del tabernáculo, en evidencia de que Dios no le pudo recibir esa propiciación y esa expiación porque no cumplió los requisitos. Entonces, ese Azazel era la referencia que Dios tenía para decirle a la persona sutilmente, usted no lo hizo de verdad, no le puedo recibir esa sangre, no le puedo recibir el sacrificio, si es que eso queda fuera, ya excluido. ¿Sí ve? Era para eso. Entonces, dejamos hasta ahí y vamos a seguir viendo en sí lo que es la expiación para la próxima clase. Aprendimos hoy. Yo sé que todos estos temas a veces son complejos por causa de que hay que irlos como fusionando lo que se pasaba en el antiguo, los rituales que se hacían en el antiguo y ahora aplicar en todos estos tipos lo que pasó ahora con Jesús. ¿Listo? Entonces, es bueno que nosotros vayamos recopilando nuevamente la información, recordándola si están tomando apuntes para que quede más claro. Amén. ¿Sí aprendimos algo? Mucho, pastor, gracias. Bueno, Muchas gracias. bueno, entonces vamos a orar y quedamos despedidos. Sí, sí, señor, aprendimos harto. Gracias a ustedes y a Dios. Padre, nuevamente te damos gracias, Señor, por habernos permitido tener esta clase. Te damos gracias, amado Rey, porque tú, oh Dios, has sido facilitador, nos diste la oportunidad de la expiación, de la propiciación. Gracias a ti, Padre, porque en tu fidelidad nos has regalado el beneficio grande de poder tener, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy en día, por medio de lo que hiciste, tu Santo Hijo, tener esa facilidad para poder entrar delante de ti a esa plenitud, oh Dios, de comunión contigo. Gracias. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias porque si entendemos estos términos, oh Dios, y entendemos lo que literalmente, Señor, se hizo en la antigüedad, podemos notar, Padre de misericordia, que fue algo grande, Señor. Fue algo sublime, fue algo que primero te costó a ti porque no es fácil entregar un hijo para que sea el propiciador. No era fácil mirar un animalito que literalmente, oh Dios, las personas mismas criaban y separaban y dedicaban a ti desde el momento que debían cuidarlo con cariño, con ternura, Señor,
y después ellos mismos ir y llevar ese sacrificio y degollarlo. No era fácil porque a ti te costó, Señor. Por eso, Señor, cuando nosotros entendemos quiénes fueron las verdaderas víctimas por causa de nuestros pecados, entendemos, oh Dios, que fue grande tu misericordia. Gracias porque Jesús fue la verdadera víctima por causa de nuestros delitos y pecados, pero también te damos gracias que por medio del arrepentimiento, oh Dios, y el conocimiento de Jesús, esto se puede remitir a Él y tú nos puedas perdonar, Señor. Por eso, Dios, muchísimas gracias por cada momento que podemos aprender algo. Ayúdanos, oh Dios, siempre a estar atentos, entendiendo, Señor, que siempre aprendemos de tu palabra y darle las aplicaciones correctas para la gloria de tu nombre. Por eso muchísimas gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, siempre. Y síguenos proveyendo para lo que resta de día, Señor, en el nombre de Jesús, y ayúdanos a tener una plena comunión contigo cada día más, entendiendo lo que en esto se ganó para nosotros, oh Dios, para la gloria tuya. Muchas gracias te damos en esta hora. Sánanos si hemos estado enfermos, fortalécenos si hemos estado debilitados, oh Dios. Bendícenos económicamente conforme a cada uno necesite, Padre, para la gloria de tu nombre. Y que así como tú has estado con nosotros siempre, que hoy también sigas con nosotros en el nombre de Jesús. Gracias a ti, porque tú eres bueno, porque tú siempre nos oyes y por tu misericordia, porque es para siempre. En el nombre de Jesús todo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bueno, así es hecho en nombre de Jesús. Dios los bendiga y muchísimas, muchísimas gracias. Amén. Recuerden, Pastor, hermano, muchas gracias. Dios les bendiga. amén. Creo que no Recuerden, todo el si no mundo ha han escrito la puesto, si no han asistencia. puesto ¿el qué? La De la asistencia. asistencia, entonces colóquenla en este momentico. Dios los bendiga. Muchas gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias a usted, pastor. Dios le bendiga y le recompense grandemente. Amén. Bendiciones para todos mis compañeros, bendiciones para el pastor. Muchas gracias por su enseñanza. Dios los continúe bendiciendo. Amén, Igual, hermanita, gracias. bendiciones. Muchas gracias. Gracias por el tiempo, por todo.